Sí, ya estoy con Francisco Bustamante, quien está con nosotros esta mañana. Don Francisco. Don Francisco, buenos días. Él se encuentra en Ciudad de México. Don Francisco, buenos días. Nuestro ¿Cómo experto en estamos? economía. Don Francisco, ¿Qué eh, tal? bueno, un poco hablando de esta designación de Felipe Chapman como nuevo ministro de Economía y todo lo que esto trae detrás, porque tal vez nunca un ministro de Economía se había enfrentado a tan grandes retos. Esa pérdida del grado de inversión por parte de una de las calificadoras, lo ocurrido con los, los ingresos del canal, es más de 2.000 tránsitos menos debido a la sequía y de llegada de estos barcos a los puertos, y el tema del IBM de la Caja del Seguro Social. ¿Cuáles cree usted que son más los retos inmediatos y cómo afrontarlos en una coyuntura mundial también tensa? Guerra en Bien, Ucrania gracias. y Mira, todo lo que está ocurriendo en sí, Israel. gracias. En primer lugar, yo quisiera hacer una acotación antes de dar al tema que coloca y a la siguiente, que para mí es muy significativa. Hace un tiempo atrás yo escuché en una reunión del CICIP, que es un organismo, un think tank de la Cámara de Comercio, un conjunto de ex ministros de Relaciones Exteriores, varios de ellos de distintos gobiernos, donde la queja de todos era de que Panamá no tenía una política exterior clara en cuanto a lo que quería hacer. Eh, y en el discurso del presidente hay dos temas que saltan a la luz, que resaltan por sí mismos, que es la identificación de los problemas que el presidente quiere atacar y la posibilidad, la posición de Panamá en cuanto a defender la imagen del país. Yo creo que los nombramientos de Felipe Shatman y Javier Martínez Hachat van muy consistentes con esa posición. Porque para definir una política exterior clara del país, tú tienes que tener políticas públicas claras del país también. Tú no puedes pedir a un servicio exterior que tenga una política si no existen políticas públicas claras en el país. Entonces yo siento que al poner estas dos figuras, Felipe, que como muchos de nosotros creen que hay que hacer algunos cambios en el modelo económico panameño para poder garantizar un crecimiento sostenible y empleo de calidad, y la posición de Javier Acha, que aparte de economista es abogado, en la Cancillería, con un mensaje claro de que quiere reposicionar el buen nombre de Panamá. Yo creo que las dos son como dos puntas de un partido que van apuntando hacia el objetivo que es mejorar la situación de Panamá. Yo creo que este es el trasfondo. Pero esto, como todo partido, esto tiene varias etapas. La Claro. etapa es, digamos, el medio juego va a ser crítico, que es el que le toca jugar a Felipe. Felipe va a tener también que jugar cómo manejar la crisis heredada y cómo establecer los caminos hacia ese crecimiento sostenible que el país demanda y que exige y que necesita. Y definitivamente la primera condición que él va a tener que enfrentar es un análisis serio y concienzudo de la situación de las finanzas públicas. Ayer yo escuchaba a un funcionario del gobierno saliente diciendo que estaban dejando la suficiente liquidez en el gobierno. Me sonreí porque lo que ellos están dejando es un presupuesto que no se ha ejecutado, sobredimensionado, sobreestimado en sus ingresos, sobreestimado en sus gastos. Y yo creo que lo primero que va a tener que hacer el gobierno es, bueno, es sincerar esas cifras y llevarla, bueno, cuál es la realidad, cuál es lo neto. Y dentro de ese contexto, lo que a mi juicio es una posición correcta del presidente electo es tratar de resolver todos esos atrasos que tiene el sector privado, Uh-huh. que es el que entraba un poco el crecimiento del mismo y la generación de empleo. Entonces yo creo que esos son los primeros casos que va a tener Felipe, va a ser justamente enfrentar eso. ¿Cuál es? Sincerar los números, sincerar la posición de caja del gobierno, cuáles son los gastos y priorizar los mismos y en función de eso asignar los recursos. Es lo que yo creo que es lo primero que va a tener que hacer inmediatamente y simultáneamente. Tiene que ir trabajando las estrategias para resolver el problema de la seguridad social, el problema de la mina, ¿eh? Y el problema del déficit, que ya pues con un sinceramiento de las cifras podrá tener más claro cuál es realmente la situación. Eso es lo que creo que es lo primero que debería que enfrentar como nuevo ministro designado. Bueno,
no solamente eso, sino cómo volver a estimular esa demanda y sobre todo Así es. cómo volver a dar Así, ¿cómo confianza. se estimula la demanda? Lo que se hace usualmente en las economías que están en un momento de crisis es recurrir al gasto público. Panamá Sí, no tiene esa opción. Panamá no la tiene porque ya se abusó del gasto público financiado con deuda. Panamá no emite moneda propia. Los ahorros de Panamá son escasos, esa es una opción. Tenemos algunos ahorros, como son el Fondo de Ahorro de Panamá, que está para crisis y no lo hemos querido ver porque vemos como la bolsita de la cucarachita mandinga, ¿no? Si sí. lo gasto en Tule se me Se gasta, me si lo gasta. compro en esto se En me hilo se gasta. me gasta. Mientras tanto estamos pasando problemas y no lo queremos tocar, ¿no? Entonces yo creo que estamos como la cucarachita mandinga en ese tema del fondo de ahorro. Yo creo que hay que considerar seriamente si vale la pena o no activarlo. Ese es uno. El otro es muchos activos del país que no están siendo aprovechados. Yo te puedo decir por mi experiencia en el seguro, allá hay 457 millones en libros, en activos que no han podido ser explotados, que son tres básicamente. Tienes el Causeway, que es una propiedad de primer nivel. Sí. Tienes un terreno de 73 hectáreas en San Carlos, entre la carretera y un frente de playa espectacular, plano. Y tienes un terreno en Costa del Este. No se pueden aprovechar porque la Caja del Seguro Social le está prohibido hacer APP y lo único que le quiere es venderlo. Yo creo que una política es recoger todos esos activos que tienen otros terrenos, revisar la ley de APP y entrar en un proceso competitivo a efecto de que puedan ser utilizados como parte del equity o la aporte del capital para que se desarrollen proyectos de inversión que generen empleo, que dinamicen la demanda. Esa es una opción. Hay otra que yo sé que causa mucha molestia, pero con toda honestidad yo tengo que mencionarlo. Y es que la ley que elimina el contrato minero en la práctica es una nacionalización de la mina. Ajá. Y la mina existe. Nos guste o no nos guste, existe. Y desde el momento que tú nacionalizas, tú tienes que pagar una indemnización. Panamá se enfrenta a dos escenarios. La paga en un juicio o la opera y con los flujos que genera, paga la deuda y genera algún tipo de empleo con el debido control ambiental en la participación ciudadana. Yo creo que nosotros vamos a tener que repensar la posición, que no es que estemos promoviendo un país minero, y no me digas que Costa Rica es el ejemplo. Costa Rica puede decir, no soy país minero porque no tiene No tiene minerales. minerales. Claro. Entonces, así cualquiera, ¿no? Nosotros podemos decir que nosotros no vamos a desarrollar ningún proyecto de alpinismo de montaña, no Claro. tenemos montaña. ¿Qué vamos a desarrollar? Entonces, yo siento de que con toda honestidad vamos a tener que revisar eso porque eso, desde un primer momento, cuando esto empezó, yo decía, me preocupa el impacto que puede tener en la imagen internacional del país en cuanto a la atracción de inversión extranjera. Y justamente esos movimientos del presidente, poner un hombre como Felipe en finanzas del MEF y a Hacha en el elemento de Cancillería, son elementos de una estrategia de desarrollo, de una estrategia de crecimiento que maneja la coyuntura, que trata de generar inversiones y, repito yo, con el compromiso desde mi punto de vista de generar cambios a largo plazo para ir creando la mano de obra capacitada que nosotros necesitamos. Y ahí entra para mí un elemento estratégico en eso, es rescatar el IFARU. Mm. Yo creo que el IFARU tiene que ser repensado como una herramienta de desarrollo. No puede ser que se han gastado 2.600 millones de dólares Es que, en don los últimos Francisco, le 5 hemos años. perdido el valor al dinero, le hemos perdido el respeto al dinero. Así Es es, decir, dos mil así seiscientos es, millones de dólares es el costo de la mitad de la ampliación del canal. Lo hemos gastado, no así sé si es. saben qué, en la Lifaru. Es más, yo sospecho de que se está usando el IFARU para pagar las famosas becas universales, porque el IFARU es el Puede que ser. paga esas becas, así que no me sorprendería que sea el fondo que estaba siendo pensado para la formación de los recursos humanos, que está siendo usado para este programa de becas innecesario y sin una medición de resultados. Yo creo que esas son las situaciones que hay. Y creo ya, para no extenderme mucho, yo creo que el ministro de Economía va a tener que rescatar una estrategia de gestión del presupuesto que apunte hacia los resultados
a los indicadores y a la medición. Programa, proyecto que no es positivo, tiene que ser repensado, reenfocado y en último caso tendría que ser cerrado si no cumple los objetivos que se les piden. Eso es lo que yo pienso que tendrá por delante el amigo Felipe, al cual le deseo el mejor de los éxitos. Porque hay algo que Porque también yo creo que vale la pena, es decir, se acabó el modelo posinvasión. bueno, el modelo posinvasión, si te refiere a que nosotros tenemos un país donde, eh, vamos a ver, después de la invasión hubo un proceso de privatización fuerte y sostenido. Sí. ¿Ves? Un proceso que desembocó en la eliminación de las empresas públicas, ¿ves? Que no fue por la invasión, eran los vientos del momento que empujaban hacia un modelo de que los estados fueran menos activos en la economía de los países. Eso nos llevó a una retracción de la acción del Estado, dejó en el mercado la gestión y se olvidó de la planificación del gasto y de la economía del Estado. Yo creo que eso hay que repensarlo de nuevo. Yo no creo, ni estoy abogando por el Estado productor, no estoy abogando por el Estado que va a empezar a hacer las cosas, pero sí creo que tenemos que recuperar la planificación del gasto del Estado. La orientación de ese gasto, su medición, su programación más allá del año presupuestario, yo creo que eso sí, eso hay que rescatarlo, que eso se perdió después de la invasión. Eso hay que hacerlo, en mi opinión. Porque hay algo que, es decir, tenemos un modelo que se ha enfocado en puertos, logística, etcétera. Y eso se da concentrado todo en este área de Panamá, Colón, y vamos a decir que Panamá Oeste. Es decir, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con ese dinero sí. que pues, a raudales y a gallas hemos metido en el sector agrícola, que nunca ha terminado de despegar? Es decir, ¿qué pasa? Es que justamente, sí, veo, mira, el tema es el siguiente. Vamos a tratar de ser un poco sinceros en este tema. Panamá tiene nuestra bendición y nuestra maldición. ¿Ve? Nuestra posición geográfica nos condiciona mucho el tipo de desarrollo que tenemos. Entonces, pensar en que vamos a divorciarnos del sector que es el que ha generado los ingresos, que nos ha traído aquí, sería, y no tenemos nada mejor con que sustituirlo, yo no creo que sea una decisión muy lógica, pero tienes un gran punto, Fernando. Concentrarnos en este sector que genera las bondades y peor, donde hemos puesto los incentivos, ha contribuido a abandonar el resto del país. Y aquí viene lo que hablamos de la política pública, con la cual yo empecé mi conversación. Hay que repensar la política pública, hay que repensar los incentivos, hay que repensar dónde se va a poner el esfuerzo, dónde se va a poner el dinero. Y definitivamente eso nos lleva a nosotros a reconsiderar cómo involucrar un sector primario que realmente, primario que en agricultura es pobre, que en ganadería no da tanto y que en minería la hemos acabado. Y voy a poner un ejemplo que siempre traigo a la luz. Holanda tiene unos 40.000 kilómetros cuadrados. Sí. Países Bajos. ¿Por qué se llama Países Bajos? Porque se inundan. Claro. Son inundables. Clima casi ártico. Y Holanda nos vende las semillas de cebolla, las semillas de papa, las semillas de flores, las semillas de todo, leche, queso, todos los lácteos que tú quieras. Y es un país que está bajo el agua. Clima ártico, 40 kilómetros cuadrados, 40.000 kilómetros cuadrados. Vamos al otro extremo. Israel, un país en guerra permanente, 20.000 kilómetros cuadrados, desértico. Es un país de punta que exporta alimentos a todas partes del mundo, tecnología, conocimiento, innovación. Panamá, sin agua. En Israel no hay casi agua. Hay que desalinizarla. Pero, vamos a Panamá, que tiene casi 76.000 kilómetros cuadrados. Abundante agua, abundante terreno. E importamos más de la mitad de los alimentos del país. Y tenemos un desarrollo logístico de primer mundo desarticulado del resto del país, sí, donde no se da esa conexión que permitiría que nosotros podamos aprovechar esa posición que es nuestra bendición, esa estructura. Creo que vamos como a 190 puertos en el mundo, ¿ve?
y son dos mundos separados. Entonces, ¿y cómo hacer, cómo traer eso a la actualidad cuando tenemos una educación que tiene, creo que son 30 y tantos bachilleratos que ni siquiera hablan español? Un día un antiguo embajador de Francia con el que yo estaba cenando me comentaba que la Alianza Francesa donó 40 becas para estudiar francés y las primeras clases que tuvieron que dar fue de español, Wow. porque los estudiantes no hablaban español como iban a hablar francés. Entonces, Sí. yo creo que tenemos muchos retos, unos de largo plazo, unos de corto plazo, y efectivamente esa política de abandonar la planificación, dejarlo todo al mercado, concentrar los incentivos en la zona de tránsito y olvidarnos del resto del país, nos está pasando factura. Toda una población joven que quiere, merece y desea hacer un cambio sustantivo en el país y que choca con estructuras de poder anquilosadas y estructuras económicas cerradas, donde digo, trabajar en el sector desarrollo del área metropolitana, hay muy buenos salarios, hay muy buenas posiciones, pero no en la cantidad y No. calidad que se necesita. Porque, ¿qué pasa? Entonces yo creo que es el cambio a largo plazo que hay que hacer y no se va a lograr en poco tiempo, pero sí se pueden sentar las bases para ese cambio. Porque, ¿qué pasa? Porque el gran problema del sector servicios es que no dejó valor agregado. Sí, se enriquecieron Así es. mucho, muy pocos, y el resto del país, oímos hablar de las offshore, por ejemplo, que era algo que también dejaba cierto nivel de ingresos en nuestro país. Y nada, es decir, solamente vimos gente que se enriqueció exponencialmente, vimos este montón de edificios en este decorado de cartón piedra que está sobre la cinta costera, Punta Paitilla y Punta Pacífica, y el resto del país sin agua, con carreteras malas, con escuelas cayéndose, una educación bastante irregular. Muy Maya, tú eres muy generoso. El resto del país es otra parte, el resto es la ciudad. Sí, el resto de la ciudad. El resto es la ciudad. Tiene esa situación de que los servicios básicos no existen, básicamente, para cada redundancia, porque se han gastado el dinero en mantener una estructura de poder que hoy está bajo ataque, por la presión popular, y a mí me da suprema angustia ver que los dirigentes políticos, en vez de entender que los partidos tradicionales no están respondiendo a las expectativas, lo que se están planteando es el cambio de dirigencia, no el cambio en la forma de hacer la política, no el cambio en la visión de país. Inclusive te voy a los debates. Yo le dije a una periodista que los debates, que yo opinaba de los debates, yo ni los escucho, le dije, Sí, es que escucho el eso primero, el segundo, no era escucho una más. colección de ocurrencias. Fue una pérdida de tiempo, una tomadera de pelo, era una subasta a ver quién ofrece más y quién sacaba chisme del otro. Sí. Y se la pasaban diciéndome cosas uno al otro. Y los problemas esenciales, la visión de país que yo hubiera querido escuchar de los 8 candidatos, no la llegué a escuchar. De los 7, porque fueron 7 los que Sí. fueron. Yo le decía a esta periodista, yo, mira, yo hubiera preferido en una primera ronda donde ellos van a hablar 15, 20 minutos y dan su visión de país y después sobre esas cosas tú puedes entrar en los siguientes debates si quieres en una discusión. Es que eso es mucho tiempo y la gente se aburre. Y yo, bueno, entonces tú estás buscando el rating, tú no estás buscando es ilustrar el voto. ¿Ves? Entonces yo creo que inclusive hay que repensar eso, la representación popular. Esas son las cosas que el país está pidiéndole a la clase política panameña y que yo creo que los partidos políticos están peleando que estás negociando en los restaurantes, que quieres votar reunión. O sea, realmente es patético ver cómo nuestra clase política no está entendiendo la situación que estamos viviendo y que afortunadamente hemos tenido una juventud dentro de esas limitaciones que ha tenido la capacidad y la sinceridad de poder expresar una opinión en favor y en pro de cambiar el país dentro de los cánones democráticos. Yo creo que esa es la situación y el presidente la tiene muy compleja, pero yo estoy seguro, tuve la oportunidad de hablar con él dos o tres veces cuando hablamos del tema del seguro, yo creo que tiene la inteligencia y el carácter necesario y la visión para hacer las cosas que se esperan. Así es. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer escucharle. Gracias y saludos. Saludos hasta Hasta México. luego.